Ya. Buenas a todos. Voy a comentar un poco de la temática del trabajo que he realizado de Derecho Internacional, que va a tener como tema principal tanto los conflictos entre el derecho interno con el derecho internacional. Vamos a comenzar por la introducción. En cuanto a la introducción, en numerosas ocasiones los gobiernos se resguardan tras el derecho interno para eludir sus compromisos internacionales. Al hacerlo suelen alegar su respectiva constitución, norma fundamental que según ellos prevalece sobre cualquier tipo de disposición incompatible. Sin embargo, en el artículo 27 de la Convención de Viena se dice que una parte no podrá invocar las disposiciones de derecho interno para poder evitar o para poder llevar a cabo el incumplimiento de los compromisos internacionales. En los artículos 3 y 32 de los Draft Articles sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos elaborados por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, se trata la calificación del hecho de un Estado como internacionalmente ilícito. La formulación clásica de las formas de conexión entre derecho internacional y derecho interno oscila entre dualismo y monismo. Se establecen dos ordenamientos jurídicos diferentes y separados. En cuanto al proceso de formación, contenido material y fuente de creación. Para la doctrina monista, el derecho internacional y derecho interno son un solo sistema. Para Kelsen, las normas jurídicas encuentran su fundamento en la norma superior. Las normas se escalonan y la validez de cada norma depende de su conformidad con la norma de rango superior. En la cúspide de la pirámide encontraremos la norma fundamental. Según Alberto Pupo, un gran autor del derecho internacional, la tesis monista epistemológica es la única que Kelsen afirma el poder defenderse el plano teórico de una forma parasitaria. La visión dualista, que quizá pudo ser válida en tiempos que el derecho internacional regulaba estrictamente asuntos entre los diferentes estados, dice que ha perdido vigencia o relevancia. Los estados demandan un alto grado de convergencia normativa en torno a cuestiones tanto como la facilitación del comercio como la migración de personas o el cuidado del medio ambiente. Todos estos aspectos son susceptibles siempre de entrar en pugna con disposiciones de derecho interno en cuanto a la materia que regulan y en cuanto a sus destinatarios. Así encontramos el monismo según el cual derecho interno e internacional forman un solo ordenamiento jurídico, aunque no se encuentran en una relación coordinada sino subordinada. Y aquí la gran cuestión que nos preguntamos es ¿qué derecho está subordinado al otro? Hay dos vertientes, el monismo constitucionalista, que siempre va a dar prevalencia al derecho interno, excluyendo la aplicación del derecho internacional. Y segundo, en el caso del monismo internacionalista, en el que el derecho internacional, por ser de mayor jerarquía, tiene aplicación directa. De parte del monismo constitucionalista se va a generar un escenario de inseguridad jurídica, mientras que bajo el monismo internacionalista la soberanía de los estados quedará en entredicho. Ante un conflicto entre la constitución de un estado y una norma internacional, el juez debe guardar deferencia hacia su constitución, pero esto no implica que la norma internacional sea inválida o subordinada, sino que directamente queda inaplicable. Ante la inaplicabilidad de una norma internacional por parte de los jueces de un Estado, el gobierno de este Estado está obligado bien a modificar el orden interno remediando la contradicción y dejando modificar el orden interno. Así proceder a una reevaluación de sus compromisos internacionales y denunciar los tratados que contrarien a la Constitución. Encontramos el caso o el famoso caso Costa versus Enel, del caso Flaminio del año 1964, donde hubo un fallo trascendental del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece la primacía del derecho de la Unión Europea sobre la legislación de sus estados. En cuanto a la jurisprudencia internacional, ha sostenido el postulado de la primacía del derecho internacional. Todo Estado está obligado a respetar sus compromisos internacionales. En cuanto a la recepción del derecho internacional general, la Constitución española de 1978 nos dice de forma expresa cuál es la posición del derecho español en relación con el derecho internacional general. Todo Estado, por el hecho de serlo, está obligado a respetar y hacer respetar las normas consuetudinarias. En el preámbulo de nuestra Constitución se proclama la voluntad de España de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones completamente pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra.
En el artículo 96.1 de la Constitución española hay una recepción automática, aunque parcial. Un tratado internacional no puede ser derogado, ni modificado, ni suspendido en España más que conforme a las normas de dicho tratado o de acuerdo a normas de derecho internacional. En cuanto a la recepción del derecho internacional convencional, en el ordenamiento español viene regulada constitucionalmente en el artículo 96.1 de la Constitución, que nos dice que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados, oficialmente en España formarán parte del ordenamiento interno, mediante su publicación íntegra en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Las normas contenidas en los tratados obligan a España desde su entrada en vigor en el orden internacional, en la fecha pactada por las partes. En cuanto a tales tratados, son fuente directa y eficaz del derecho interno. En el artículo 96 de la Constitución española, que anteriormente había mencionado, mantiene la posición monista en las relaciones entre derecho internacional y derecho interno, aunque es un monismo moderado, ya que se exige esa publicación oficial del tratado. La jerarquía de los tratados en el derecho español, al integrarse en el derecho español, el tratado internacional conserva su naturaleza de forma internacional y su especial eficacia jurídica. En cuanto a tal norma internacional, su primacía sobre el derecho interno se sustentará en el propio derecho internacional y no depende de un reconocimiento al efecto por parte de la Constitución. Todo Estado, como miembro de la comunidad internacional, está obligado a respetar sus compromisos internacionales, aceptando la superior jerarquía del derecho internacional, independientemente de los preceptos de su ordenamiento interno. Si un Estado dejara de aplicar un tratado aplicando disposiciones contrarias de una ley interna, cometería un hecho ilícito internacional. Si bien la Constitución española no declara de modo directo la primacía del derecho internacional convencional. En cuanto al desarrollo y la ejecución de los tratados internacionales y de responsabilidad internacional de España, la aplicación de los tratados internacionales compete a todas las instituciones del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, tanto por orden estatal como autonómico. El contenido del tratado es suficientemente preciso e incondicional, tendrá eficacia directa e inmediata y afectará a los derechos de los órganos judiciales. En ocasiones los tratados o parte de sus disposiciones no pueden ser aplicados directamente, son lo que se conocen como disposiciones not self-executing. En estos casos, estos tratados o disposiciones precisan de un desarrollo legislativo. Ese desarrollo va a corresponder a las Cortes Generales o al legislativo autonómico y exige la modificación de leyes anteriores, etc. Vale, puede precisar de un desarrollo reglamentario, que siempre corresponderá, como he dicho, al gobierno autonómico o al ejecutivo. En cuanto a la recepción y jerarquía en el derecho español del derecho de organizaciones internacionales y en especial del derecho de la Unión Europea, cuando una organización internacional adopta unas normas jurídicas obligatorias, los Estados miembros deberán cumplirlas y velar por su cumplimiento. Sin embargo, las constituciones no hacen referencia a la inserción de los actos de las organizaciones internacionales. En el derecho español, al no regularse expresamente esta cuestión, se debe entender que son aplicables los artículos anteriormente mencionados, es decir, el 96.1 de la Constitución española y el 1.5 del Código Civil, de modo que los actos de las organizaciones internacionales en España obligarán a España. Son muy numerosas las sentencias de nuestros tribunales, en especial del Supremo, en las que se muestra la forma constante de la jurisprudencia a favor de una recepción automática y al superior rango de los tratados sobre la ley, utilizando la interpretación coordinada de los artículos anteriormente mencionados. La conexión entre derecho internacional y derecho interno puede ser determinada por circunstancias especiales. La intensidad que se desarrolla actualmente, la relación entre el derecho internacional y derecho interno, debería dar lugar a diferentes controversias. Las normas entre los diversos países internacionales pretenden regular todo tipo de normas y dicen que la jurisdicción interna de los estados va desde la manera en que el estado trata a su población hasta la emisión de gases de efecto invernadero u otro tipo de problemas.